Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, los saludamos con el cariño de siempre al comenzar su programa Creed en sus Profetas. Como parte de la programación de Nuevo Tiempo, les ofrecemos este momento, estos minutos, para poder estudiar la palabra de Dios, pero también para compartir los consejos sabios e inspirados también divinamente del Espíritu de Profecía. Esto es Creed en sus Profetas, así les damos la bienvenida y siempre con la compañía grata del líder de la División Sudamericana, uno de los líderes que tenemos, vicepresidente de la División Sudamericana, ustedes lo conocen, Pastor Bruno Razo. Muchas gracias, Pastor Eber, una alegría nuevamente estar juntos, un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo capítulo de la Biblia para reflexionar, para profundizar juntos, y lo hacemos con cariño, con respeto, con mucha oración, y pidiendo que la bendición de Dios alcance y cubra a cada uno de ustedes y sus familias. Entonces ahora nos detenemos en Jeremías capítulo 43. Así es, Pastor. Nosotros estamos viendo en Jeremías una secuencia que viene ya desde ayer, cuando Jeremías le envía un mensaje a Johanán, que era uno de los líderes de una de las comunidades que estaban ahí al sur de Palestina. Le dice, no vayan a Egipto, no tienen que ir. Pero la reacción de Johanán y de los líderes es bastante sorprendente. Bueno, tal vez no tan sorprendente porque ellos ya habían mostrado cierta dirección en sus acciones, pero no era lo que se esperaba de un líder del pueblo de Dios. Le dice, tú nos estás mintiendo directamente. E incluso acusan a Baruch, el secretario de Jeremías, de estar diciéndoles, ¿no? Estar induciendo hacia estas cosas. Entonces le dice, no vamos a ir y vamos a hacer lo que nosotros consideramos. Y dice claramente el texto bíblico que ellos se fueron a la tierra de Egipto. Y dice claramente porque no obedecieron a la palabra de Jehová. Aquí estamos viendo seguir a la voz de los hombres, la impresión de los hombres en vez de la palabra de Dios. Una pregunta bastante contundente, Pastor. ¿Por qué algunos están ciegos espiritualmente? ¿Por qué algunos prefieren la ceguera o tomar decisiones sin consultar a Dios? Sí, como que pareciera que es más fácil seguir así algunas opiniones que nos parecen más gustosas. Así es. Que seguir la voluntad de Dios, que a veces requiere un compromiso, ¿no? Sí. O una renuncia. Elena de White lo explica de esta manera.
en el libro Profetas y Reyes, página 339. Librado de la cárcel por los oficiales babilonios, el profeta decidió echar suerte con el débil residuo de los pobres del país, que los caldeos dejaron para que fuesen viñadores y labradores. Sobre estos, los babilonios pusieron a Gedalías como gobernador. Apenas transcurridos algunos meses, el recién designado gobernador fue muerto a traición. La pobre gente, después de pasar por muchas pruebas, se dejó finalmente persuadir por sus caudillos a refugiarse en la tierra de Egipto. Jeremías alzó la voz en protesta contra ese traslado y rogó: no entréis en Egipto. Pero no se escuchó el consejo inspirado, y todo el resto de Judá, hombres, mujeres y niños, huyeron a Egipto. No obedecieron la voz de Jehová y llegaron hasta Tames, y eso es lo que declara esta cita del espíritu de profecía. Pareciera ser que a lo largo de los tiempos históricos, bíblicos y también en los actuales, muchos seres humanos, muchas personas, como que prefieren seguir su propia voluntad en lugar de seguir la voluntad de Dios. Claro que seguir la voluntad de Dios siempre nos compromete, ¿no? Porque Dios siempre es claro y tenemos que renunciar a cosas, tenemos que seguir otros caminos. Cuando Dios nos presenta su palabra, siempre es razonable, siempre. Pero a veces puede que no entendamos lo que Dios nos está pidiendo. Y ahí entra el papel de la confianza. Es lo mismo que le pasa a un niño con relación a su padre. No siempre le gusta y no siempre lo entiende, pero siempre el padre, la madre, quiere lo mejor para su hijo. Entonces ahí es donde entra el papel de la fe también, que aun cuando no me guste y aun cuando no lo entienda totalmente, seguir la orientación de Dios siempre es mejor para mí. El pueblo aquí estaba más complicado todavía porque ellos sabían lo que podían encontrar en Egipto. O sea, no es que fueron por sorpresa, por curiosidad. Sabían lo que podían encontrar en Egipto y sabían lo que podían encontrar en Dios. Ya habían experimentado las dos cosas. Ya habían experimentado la amargura de Egipto y ya habían experimentado la bendición de Dios al seguir su palabra. Ya sea por lo que escucharon de sus antepasados o por la experiencia propia, todos nosotros, todos los días, estamos comprometidos a quedarnos con la plenitud de la palabra de Dios o a licuarla, distorsionarla, reemplazarla por mi propia palabra o por la opinión de otros. De cualquier manera, pastor, había una responsabilidad muy grande por parte de los líderes porque ellos estaban directamente confrontados a una orden de Dios a través del profeta y ellos eligieron hacer lo que les parecía mejor. Eso es más grave todavía porque la palabra profeta significa portavoz de Dios. Exacto. Y si yo soy portavoz de Dios y no llevo la voz de Dios, entonces dejo de ser portavoz de Dios. Entonces ellos cambiaron su rol. El profeta no está para evaluar cuán sabia es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es sabia. El profeta está para transmitir con fidelidad el mensaje. Claro. Y aquí Jeremías quería transmitir un mensaje que no era muy agradable porque, insisto, requiere un compromiso y una entrega mayor. Y los otros prefirieron dar un mensaje más agradable, más popular, que pudiera ser mejor recibido. Claro. Pero la responsabilidad del líder es mayor, claro. Hay gravedad en no transmitir con fidelidad el mensaje de Dios. ¿Por qué razón? ¿Será que Elena White nos dice algo sobre la razón, tal vez el trasfondo por el cual estos líderes decidieron actuar así? El pueblo de Dios que ha tenido luz y conocimiento no ha llevado a cabo los elevados y santos propósitos de Dios. No ha progresado de victoria en victoria, añadiendo nuevo territorio, elevando el estandarte en las ciudades y en los suburbios. Los que han recibido gran luz de parte del Señor han demostrado poseer gran ceguera espiritual, porque no han andado en la luz para progresar cada vez más en ella. Los miembros de la iglesia no han sido instados a utilizar nervio y músculo espirituales en la tarea de progresar. Hay que hacerles comprender que los ministros no pueden obtener su salvación si permanecen inactivos. Así es como se convierten en personas débiles en vez de ser fuertes. Esto habla así de una progresión en el conocimiento y un crecimiento. O sea, todo lo que vive crece, ¿no es cierto? Y si no crece,
alguna dificultad hay. Entonces el creyente, el Hijo de Dios, también tiene que crecer espiritualmente, profundizar su comunión, profundizar su entrega, su comprensión del mensaje de Dios, su práctica, su vivencia y su fe testimonial compartida con otros. Claro. Es un proceso natural en la vida del creyente. Cuando eso no ocurre, nos vamos debilitando, vamos muriendo, y entonces por eso después nos gusta cualquier otro camino o elegimos cualquier otra cosa para la vida. Pero cuando Dios está fuerte, su palabra está fuerte, la alimentamos, nos alimentamos como una planta que es cultivada, ¿no? Regamos, sacamos el yuyo malo, trabajamos el jardín, queda bonito, queda agradable, hay que mantenerlo. Jesús fue muy claro en esto. Jesús dijo, tienen que permanecer en mí. O sea, la vida cristiana no es solo un inicio, no es un punto, es una línea. Tenemos que permanecer en el Señor. Si la rama se corta del tronco, va a perder la vida. No tiene cómo vivir. Entonces tenemos que estar unidos al tronco, tenemos que recibir de la savia, tenemos que recibir el alimento, tenemos que recibir los beneficios del sol. Así como una planta, ¿no? Que necesita aire, que necesita sol, que necesita agua. Nosotros necesitamos el sol, Jesucristo, necesitamos el agua de la palabra, el pan, el alimento de la palabra. Tiene que haber un crecimiento para que la vida se mantenga. O sea que a mayor luz, mayor responsabilidad, y esa responsabilidad se traduce en andar de acuerdo con la luz que hemos recibido. Totalmente, porque esto no es, bueno, yo cualquier materia puedo conocer y después no aplico el contenido a mi vida, no importa. Estudio química y después no me sirve para la vida, o no aplico los principios. Pero en la palabra de Dios es diferente. O sea, si yo quiero que realmente esa palabra impacte, tengo que continuar alimentándome, continuar viviendo y continuar compartiendo. Así es. Amigos, tenemos algunos consejos que queremos ofrecerles y enseguida volvemos. Hola amigos, acompáñenme en la lectura de esta cita. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa: yo honraré a los que me honran. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Esta cita se encuentra en el libro Joyas de los Testimonios en el tomo 2 y te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Visita la página www.editorialaces.com o descarga la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Retornamos siempre con el deseo de tener la oportunidad para ofrecerles un nuevo consejo. Solo recordar la misma declaración de Jeremías cuando dijera, fueron halladas tus palabras, las comí y me fueron por gozo y por alegría de corazón. Nosotros tenemos que crecer en la vida cristiana y eso solo ocurre cuando continuamos alimentándonos del mensaje de Dios. Y nos alimentamos no solo para conocer, sino también para practicar y para compartir. Que esta sea nuestra experiencia en este día. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y también te damos gracias por tu Espíritu, ese que inspiró para que se escribiera, ese Espíritu que nos inspira para que entendamos y que también nos capacita para vivir y para compartir tu mensaje. Bendícenos a todos, lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creer en sus profetas. El día de hoy hemos visto cómo la desobediencia puede ir permitiendo que decrezcamos en la fe en vez de crecer en ella. Hay una responsabilidad que todos tenemos. Que esta reflexión nos ayude en este día. Nos encontramos, Dios mediante, el día de mañana.